Buenas tardes, buenos días para aquellos de ustedes que estén en Latinoamérica. Mi nombre es Joaquín Giraldez, soy abogado del área mercantil del despacho Broseta. Broseta es un despacho multidisciplinar, está presente en España, en concreto en Madrid y en Valencia. También tenemos presencia en Andorra, en Suiza y en Chile. La sesión de hoy estará dedicada a los contratos de M&A, de adquisición de empresa. Pretendo darles un enfoque práctico, entiendo que el teórico lo estarán recibiendo a través de las clases del máster, por tanto el enfoque que pretendo darle es eminentemente práctico y luego estaré por supuesto encantado de aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el particular. Empezaremos analizando las principales etapas de un proceso de adquisición, tanto ordenado como complejo, y después haré unas breves menciones a las cuestiones más generales del contrato desde el punto de vista técnico, el contrato de compraventa de una empresa, para ya luego ir paso a paso desgranando los principales aspectos de este tipo de contratos. Muy bien, entrando ya de lleno en materia, la primera fase, la primera parte de la presentación, pretende explicarles brevemente las etapas de un proceso de adquisición de una empresa. En primer lugar, es importante diferenciar quién es el adquirente, ¿verdad? Puede existir un adquirente que sea un inversor financiero o un inversor industrial, y eso condicionará mucho el tipo de proceso que se realizará. Normalmente el proceso, distinguimos dos procesos, uno llamémosle proceso ordenado o más complejo, multipartes, hay muchos interesados en adquirir una empresa y por tanto es importante establecer unas reglas muy claras para que esos múltiples interesados puedan acceder de forma coordinada a la información y luego establecer un sistema de pujas por la empresa. El proceso sencillo es bilateral y es el que ustedes pueden imaginar, ¿no? En primer lugar, las partes pues toman contacto, pueden escribir una carta de intenciones, LOI o MOU, Memorandum of Understanding. El documento pretende no ser vinculante y sí reflejar una voluntad de llevar a cabo una negociación con arreglo a los principios de la buena fe. A continuación se firma un acuerdo de confidencialidad, se empieza a compartir información a través de un due diligence o una auditoría, un proceso de revisión de la empresa en cuestión, que si es satisfactorio para el comprador, concluye normalmente en el envío de una oferta vinculante o binding offer, ¿verdad? A continuación ya se empezaría a negociar el contrato de adquisición en sí y se cerraría. Bien, este es el proceso normal, habitual, rápido de llevar a cabo la adquisición de una empresa. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con múltiples interesados o cuando el vendedor lo que pretende es que su empresa pueda ser adquirida por múltiples interesados? Y dentro de esos múltiples interesados pueden existir desde competidores, es decir, empresas de su mismo sector o actividad, hasta inversores financieros. En ese caso nos vamos ya a un proceso más complejo. En ese caso le llamamos el proceso ordenado. ¿Y qué suele ocurrir? Bien, tenemos como tres etapas distintas en un proceso ordenado. La primera etapa sería la de diseñar la estrategia y planificar en sí el proceso. Es decir, en primer lugar tenemos que estudiar qué tipo de operación queremos hacer. Queremos vender las acciones de la sociedad, los activos de la sociedad, una unidad o una rama de actividad de la sociedad. Definimos eso. Seleccionamos los asesores que van a intervenir, muy importante, los abogados, por supuesto, el banco de inversión, los auditores, en fin, los asesores de comunicación. A continuación, llevamos a cabo una valoración preliminar de nuestro negocio, es decir, cuánto creemos que puede valer nuestro negocio, en base a los múltiplos o las consideraciones económicas que consideremos, y buscamos seleccionar los primeros candidatos, es decir, este producto, esta empresa, a quién podría generarle interés, para a continuación fijar un calendario de la operación. Piensen ustedes que estos procesos, los procesos de compraventa, de M&A, suelen ser procesos muy largos en el tiempo, con lo cual es importante, y más dentro de un proceso ordenado, que se establezcan muy bien cuáles van a ser las distintas fases o hitos de todo el proceso.
Muy bien, terminada esta primera fase o etapa, ya sí que entramos a contactar con los posibles interesados con el fin de recibir las primeras ofertas. Esta sería la que llamo yo etapa de contactos y ofertas o etapa 2 en la presentación. Muy bien, en esta etapa ya sí que se seleccionan específicamente los candidatos a los cuales se ha tanteado, ¿verdad?, y a los cuales se les remite un primer documento que se llama el Acuerdo de Confidencialidad o NDA, Non-Disclosure Agreement, muy parametrizado, muy fijado, sobre unas bases muy concretas, para todos igual. Es verdad que cuando se remite, normalmente los abogados de los interesados suelen revisar y remitir comentarios a ese documento, con lo cual hace que para el abogado o los abogados del vendedor suponga un trabajo de revisión muy amplio y muy constante y múltiple, ¿verdad?, de comentarios que se pueden ir produciendo sobre ese documento, que sí que ya tiene carácter legal. Se pretende proteger la confidencialidad de la documentación, que puede ser sensible. Recuerdo que el proceso se puede abrir a competidores, y por lo que este documento ya es un primer documento muy relevante, y una vez firmado ya permite tener acceso a lo que se llama el cuaderno de venta, y suele ir acompañado además de una carta de procedimiento o process letter, es decir, unas reglas sobre cuáles van a ser los distintos pasos que deben seguir todos los interesados en adquirir la empresa en cuestión. Recibido ese cuaderno de venta, que incluye información preliminar, económica fundamentalmente, descriptiva de la empresa, los interesados ya pueden remitir ofertas no vinculantes, es decir, sitúan el rango de valoración de una empresa en una horquilla, que ya permite hacer un filtro o una selección de esos candidatos y que les da acceso a aquellos que pasen, ¿verdad?, a lo que se llama normalmente el vendor's due diligence, o la información que ha preparado el vendedor con sus asesores, ¿verdad?, y que es de distinto tipo, fiscal, financiera, contable, legal, por supuesto, de negocio, etc. Esa documentación cada vez más es virtual, aunque también en ocasiones se establece lo que se llama un data room, ¿verdad?, que es un lugar donde se pone a disposición documentación física y que es examinada por los distintos abogados, asesores financieros, etcétera, etcétera. Muy bien, a continuación se suele hacer una presentación de la empresa por parte del equipo gestor, o Management Presentation, y a la que sigue una sesión de preguntas y respuestas o Q&A, ¿verdad?, circulándose y en paralelo el primer borrador de compra-venta de la empresa. ¿Para qué se envía este borrador? Normalmente se envía para que cuando se lleve a cabo o se redacte y envíe la oferta vinculante, venga acompañada de unos comentarios o lo que se llama un markup, ¿verdad?, al contrato de adquisición. De manera que no solo el vendedor tiene en consideración qué tipo de oferta, qué precio ha ofrecido el adquirente o el potencial interesado, sino qué condiciones ha establecido en el contrato, más duras, menos duras, de manera que se valoran conjuntamente. Concluida esta etapa 2, se seleccionaría ya al inversor o candidato final y entraríamos ya a lo que es el proceso de negociación y cierre, que normalmente transcurre durante un periodo de exclusividad, pretende ser corto en el lado del vendedor y lo más amplio posible en el lado del comprador, que conlleva básicamente lo que se llama el Due Diligence Confirmation, que significa verificar algunas cuestiones que quizá no aparecían en el Due Diligence que se había permitido examinar durante la etapa 2, que también significa la posibilidad para el comprador de profundizar en algunos aspectos de la empresa target, la empresa objetivo, que son relevantes para la adquisición, y que a continuación viene seguida de la negociación del contrato de compraventa, tanto del compraventa como si hubiera otros socios del contrato de accionistas o pacto de accionistas. Por supuesto, se firmaría el contrato,
se obtendrían las autorizaciones. Piensen ustedes que es muy habitual, es lo más habitual, que entre la firma del contrato y el cierre o pago del precio, ¿verdad?, transcurra un tiempo. Pues ahí normalmente se busca desde conseguir la financiación hasta cumplir una serie de condiciones precedentes, obtener autorizaciones, etcétera, etcétera, a fin de poder hacer el cierre, el closing de la operación. Lógicamente, tras el closing se hace el anuncio. Muy bien, estas serían las etapas, ¿no? Me quiero referir ahora al contrato de compraventa de empresa para no aburrirles y darles 3 o 4 notas de carácter técnico para enseguida ir otra vez a aspectos muy prácticos, que creo que es o debe ser el objetivo de la sesión de hoy, ¿no? Como ustedes quizás sepan, en el derecho español carecemos de una regulación especial del contrato de compraventa de empresa, y hay un amplio margen de autonomía por parte de las partes, de los abogados intervinientes, a la hora de redactar este tipo de contratos. Es verdad que seguimos empleando o usando los principios y las regulaciones incluidas en el Código Civil para la compraventa, pero sobre todo, lo quiero subrayar, no solo en España, sino en otras jurisdicciones, cada vez es más notorio el influjo tanto de los formularios o contratos como de las instituciones de tipo anglosajón. Por eso verán que en esta exposición voy a emplear frecuentemente términos en inglés, pero porque es lo habitual, y cualquier abogado que pretenda estar o dedicarse a operaciones de fusiones y adquisiciones debe estar familiarizados con ellas. Esta tendencia no solo, como he dicho, ocurre en España, también ocurre en casi todos los países de la Unión Europea, que por cierto desde un tiempo a esta parte están tratando de unificar este área. Nosotros en España, aunque carezcamos a día de hoy de una regulación especial, sí que es verdad que el anteproyecto de ley de Código Mercantil ya establece unas reglas básicas que son de carácter supletorio y que dejan fuera muchos de los aspectos relevantes de un contrato de compraventa. Esa regulación está incluida en el artículo 132 del anteproyecto y establece ciertos parámetros. En primer lugar, deja libertad de forma a las partes para regular este tipo de contratos que son complejos y sofisticados, establece cuáles son las obligaciones del vendedor, pero sobre todo incluye una serie de efectos en 4 aspectos fundamentales, que son el objeto de lo que sería una compraventa de una empresa, que supone la transmisión de la universalidad de los derechos y de las obligaciones que son propias de esta empresa, salvo que se establezca lo contrario o que sean de carácter muy personal o personalísimos. ¿Qué efecto tiene una compraventa de empresas sobre los contratos que pueda tener suscritos la sociedad? Que se transmiten con carácter universal, salvo que hubiera una disposición en contrario, o el efecto también tanto sobre los créditos como sobre las deudas. Sobre los créditos se establece la cesión automática, como no puede ser de otra manera, si bien la norma es que, o el régimen general previsto en este artículo 132, es que el transmitente responda de la legitimidad del crédito, pero no de la solvencia, salvo que se disponga lo contrario. Respecto a las deudas, también son adquiridas por el adquirente, y se establece la responsabilidad solidaria del transmitente de la empresa durante un plazo de 3 años. Bien, esta es la normativa que hoy por hoy tenemos en ese anteproyecto, que todavía, bueno, está en esa fase de tramitación y por tanto no es una norma que sea de aplicación, que si lo fuera, repito, tendría carácter supletorio, ¿verdad? ¿Qué notas tiene el contrato de compraventa? Es un contrato atípico. Es un contrato atípico, y quiero detenerme aquí para incidir en un aspecto que creo que es relevante para todos ustedes que quieran dedicarse al derecho mercantil y en concreto al régimen de, a la adquisición de empresas, fusiones y adquisiciones, ¿verdad? Es un área del derecho en la que
precisamente por esa autonomía de la libertad, de la capacidad que tienen las partes y del amplio margen de negociación que muchas veces se ofrece, permite a los abogados hacer ver o desplegar realmente sus habilidades para demostrar si lo son, tanto en el proceso de negociación como en la redacción de los documentos en sí. Mi consejo a todos los abogados jóvenes que trabajan conmigo en operaciones de M&A es, en primer lugar, que escuchen mucho al cliente. Hay que escuchar, y creo que la profesión en general, no yo que me dedico al derecho mercantil, en general nosotros los abogados debemos ser gente que escucha al cliente. Y después, en segundo lugar, es muy importante que ustedes conozcan el negocio de su cliente, tanto si son abogados del vendedor como si son abogados del comprador. Es importante escuchar y conocer al cliente, de esa manera serán capaces de asesorar. Y estos contratos luego la gente los firma y se olvida de ellos, y cuando se ve si está bien negociado desde el punto de vista jurídico, evidentemente no somos negociadores de los aspectos del comerciales o de negocio, es cuando se sacan, porque surgen problemas y habitualmente los hay, y se examinan las cláusulas. Por tanto, creo que es un área de práctica muy bonita, pero que permite a su vez mucha capacidad de negociación y técnica a los abogados que intervienen en las operaciones. Hay muy pocos estudios de carácter práctico sobre los contratos. En general, lo que se hacen son estudios por parte de organismos e instituciones. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varios. En España se ha hecho uno pues hace un par de años o 3. Pero en general eso supone un esfuerzo de atraer a muchos abogados de la profesión, normalmente todos ocupados, y es difícil llevar a cabo un compendio, un análisis, un estudio de cuál es la problemática de este tipo de contratos. Son contratos no estáticos, cada año descubrimos cláusulas nuevas, cada año afinamos más y nunca un contrato será igual al otro. Me refiero, y perdón por no haber explicado esto al principio de mi exposición, me voy a referir exclusivamente a los contratos de compraventa de sociedades. Dejo de lado los contratos de compraventa de activos para centrarme exclusivamente en el Share Purchase Agreement o SPA, contrato de compraventa de sociedad. Bien, ¿qué es un due diligence? Ya entramos en materia, ¿no? Un due diligence es un proceso de auditoría, ustedes lo deberán saber, que se lleva a cabo sobre la sociedad que el comprador pretende adquirir. Cubre todos los aspectos posibles, técnicos, legales, contables, financieros, y normalmente se hace con carácter anterior al cierre de la adquisición. ¿Con eso qué se pretende? Se pretende tener un conocimiento global de la sociedad, de su situación patrimonial y sobre todo identificar riesgos y contingencias. Muy importante. Este due diligence, que en ocasiones incluso elabora el propio vendedor y no el comprador, tiene un valor relevante. En concreto, a veces exonera al vendedor de su obligación de indemnizar al comprador. Imagínense ustedes que vienen a comprar una casa y el vendedor le dice: mire usted, ahí en el tejado hay una grieta, no funciona el grifo, tengo un problema con la loseta tal, y se advierte y se detalla y se deja claro al comprador, de forma que cuando se adquiere uno tiene plena conciencia y conocimiento de que está adquiriendo la casa en esa situación. Por tanto, establece y fija el precio tomando en consideración eso. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el vendedor lo que pretende con el due diligence es decirle: mire usted, ha revisado, me dio un precio en la carta de intenciones, pero si después de usted haber hecho el due diligence sigue manteniendo el precio y conocía esta situación, no podrá reclamar una serie de cosas. Tuvo conocimiento, por tanto no. O viceversa. El valor puede ser de decir: mire, yo establecí este precio, he hecho el due diligence a pesar de todo para seguir haciendo la operación, o usted garantiza este tipo de asuntos,
o todos, o si no, yo no llevaré a cabo la operación. Es importante, y es importante hasta tal punto que en muchas ocasiones se suele incorporar una copia de este Vendors Due Diligence o de este informe de Due Diligence como anexo al contrato de compraventa de empresa. En España, que por lo general estos contratos se elevan a público ante notario, piensen ustedes que una transmisión de participaciones o acciones requiere de la intervención notarial, ¿verdad? Claro, en ocasiones nos encontramos con un problema al hacer o al tratar de incorporar este tipo de informes de due diligence a los contratos de compraventa, y es que estamos poniendo cierta información sensible a disposición de terceros que pueden ser desde competidores hasta pues, inspectores de Hacienda, inspectores de Seguridad Social, etc., ¿no? Con lo cual es habitual que no se incorpore como anexo al contrato como tal, y sí se firme una side letter o un documento que permita conservarlo, pero no hacerlo público. Saltando ya al problema del precio, que como saben ustedes es el aspecto de los más relevantes de una transacción, por lo complejo que es, tanto por la cantidad de factores o elementos que determinan cuál es el precio de una empresa y cómo se puede ver afectado, tenemos que prever que hay una serie de cláusulas que permiten o que afectan al precio y a su determinación. La primera, lógicamente, es la típica cláusula que verán en muchos contratos de adquisición, de M&A, de ajuste, ¿no? Es decir, cuando las partes han acordado un precio y lo que prevén es que, como tomaron como referencia quizá unos estados financieros o una fecha, bueno, transcurrirá un plazo desde que firman el contrato hasta el cierre y puede haber variaciones en una serie de magnitudes que afectan al precio. Las habituales son las que he marcado en mi presentación, o establezco en mi presentación, que son variaciones en la deuda neta o en el capital circulante o en el EBITDA. Piensen ustedes que muchas veces el precio de una empresa se determina por un múltiplo de EBITDA o similar, ¿no? Es decir, lo que se establece en esa cláusula es que si bien el precio es X euros, X dólares, la cantidad que sea, y se ha tomado como valor de referencia este múltiplo, en la medida en que o bien el EBITDA, o bien la deuda, o bien la referencia que sea en cuestión variara a la fecha de cierre, la que sea, o la que determinen las partes, el precio se verá afectado. ¿Qué otra cláusula se utiliza, aunque no es tan habitual? La cláusula de arbitrador, la de 1447 del Código Civil, que lo que permite es dejar que el precio sea definido por un tercero, un experto al que se le confiere capacidad para fijar, establecer el precio y que, bueno, traería como resultado, si no lo hiciera, ¿verdad?, la ineficacia del contrato. Las partes lo que habitualmente hacen es comprometerse a entregar todo tipo de información que este arbitrador precise para determinar el precio. Otra cláusula que tiene incidencia en el precio es la cláusula de earn out, ¿verdad?, que se establece generalmente en beneficio del vendedor. El vendedor, en este caso, normalmente permanece en la gestión de la empresa y lo que se determina es que en la medida en que la empresa consiga, alcance una serie de objetivos, se reconocerá un mayor valor, un mayor precio. Imagínense ustedes que el vendedor pues, vendiera un interés mayoritario, el 51, el 60, el 75%, y permaneciera como gestor y accionista minoritario de la sociedad. En ese caso, el vendedor probablemente trate de fijar un earn-out, un precio variable, sujeto a que se consigan una serie de variables. Pueden ser ventas, pueden ser muy variadas. Hay otra cláusula que es menos habitual, la cláusula lockbox. Este tipo de cláusula yo la he utilizado en empresas que tienen ingresos muy recurrentes. Por ejemplo, durante los pasados años he hecho varias operaciones de M&A con empresas de parking. Estas empresas de parking tienen, sus ingresos son muy recurrentes. Puede pasar también con las autopistas o las empresas que se dedican a utilities, eléctricas, empresas así. ¿Qué se establece aquí? Lo normal es fijar una fecha, una fecha de referencia que es siempre anterior a la firma del contrato de adquisición y establecer que, dado que los ingresos van a ser muy recurrentes,
no puede haber variaciones o filtraciones, que en inglés son leakage. Es decir, se establece un régimen por el cual, si desde la fecha que sirvió como referencia, que normalmente puede ser el balance de 31 de diciembre del ejercicio anterior al que se esté negociando la adquisición, se estableció un valor de referencia para la empresa y el cierre ocurre, por ejemplo, a mediados del año siguiente, el 30 de junio, y ocurren situaciones que afectan a los presupuestos que han servido de base para la determinación del precio, y no se trata, lógicamente, de supuestos permitidos, en ese caso se producirán ajustes determinados y ya preestablecidos. Esto es muy importante en estos casos, hacer un buen due diligence, porque claro, el riesgo de conocimiento de la empresa se traslada una vez ya determinado cuál es el valor de la misma. Es decir, si yo no he hecho bien el due diligence de la empresa a 31 de diciembre, luego puedo tener un problema al comprar el 30 de junio y no haber determinado una serie de elementos o efectos sobre el negocio que yo estoy adquiriendo. De esa manera, lo que se establece en esta cláusula de lockbox es una especie de cierre, desde que se determinó el precio hasta que se concluye. En ese periodo normalmente lo único que se pretende es que se lleven a cabo una serie de actuaciones por el comprador, fundamentalmente que tienen que ver con aspectos financieros, levantar la financiación o conseguir una refinanciación de la deuda existente y obtener quizá autorizaciones de orden público, contratos, por ejemplo, de concesión, muy habituales en autopistas, o en contratos o en parkings, o etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurre desde que firmamos ya el contrato hasta que cerramos la adquisición y somos de verdad dueños? Entramos en lo que se llama el periodo interino, ¿verdad? Lo normal es que no ocurra, es muy inhabitual, salvo que se trate de adquisiciones pequeñas o empresas pequeñas, ¿verdad?, pero que no ocurra la compra en el mismo momento en que las partes firman un contrato de adquisición de la empresa, sino que transcurra un periodo de tiempo, un periodo interino y un periodo en el cual el comprador normalmente se siente bastante intranquilo, que ocurran aspectos que se salgan de lo que se llama el curso ordinario de la empresa. Bien, lo normal es que los contratos prevean una serie de condiciones, ¿verdad? Hay veces en las que estamos ante adquisiciones de mucho calado, mucho importe, y donde es necesario obtener financiación adicional, o donde existe financiación y hay cláusulas de cambio de control, ¿verdad?, que requieren que los bancos financiadores o que las administraciones públicas o que incluso contratos que son relevantes para la empresa, que incluyen una cláusula de cambio de control, requieren, la autorización de la contraparte a que se produzca la compraventa, ¿no? Entonces, las partes normalmente en este periodo interino lo que buscan es tanto conseguir la financiación como conseguir estas autorizaciones o incluso autorizaciones administrativas por temas de derecho a la competencia, etcétera, etcétera. Bien, se fijan, por tanto, en los contratos tanto condiciones suspensivas precedentes como condiciones resolutorias. Durante ese periodo, por tanto, donde las partes, hemos firmado un contrato, la parte compradora ya ha incurrido normalmente en gastos de abogados, banco de inversión, auditores, etcétera, etcétera, lo que pretende es asegurarse de que todo discurra con arreglo a un curso normal y ordinario y establece e impone unas obligaciones tanto de hacer como de no hacer, incluso estableciendo límites. Pensemos que una empresa es algo en funcionamiento siempre y lógicamente tiene que poder seguir llevando a cabo su día a día, con lo cual lo normal es establecer que operaciones por encima de un umbral requieran de la autorización del comprador, que no puede ser denegada injustificadamente. Para esto, para resolver este tipo de cuestiones, normalmente se incluye en los contratos la posibilidad de designar un comité de seguimiento del cual forman parte tanto un representante o varios representantes de una y de la otra, comprador y vendedor. Dentro de este periodo también es habitual lo que quizá ya ustedes conocen, y es que se establezca una cláusula de Material Adverse Change o Material Adverse Effect,
o de cambio material adverso. También en protección normalmente del comprador. ¿Para qué? Para permitirle o bien modificar, en la mayoría de los casos, o bien terminar el contrato. ¿Por qué? Porque lógicamente en este periodo interino pueden ocurrir hechos que quedan fuera del alcance del comprador y que podrían tener su incidencia en el precio. Sobre todo estamos pensando no en los ingresos presentes, sino más bien en los ingresos futuros que pueda tener esa sociedad. Hay situaciones que pueden estar permitidas, exoneradas expresamente, llamamos carve-outs ahí, y que las partes, pues lógicamente, pueden aceptar o contemplar, ¿no? Es decir, si son hechos que puedan escapar del control y que, bueno, las partes de alguna manera podrían exonerarlo. Yo, por mi experiencia, es que este tipo de cláusula, que se incluye no solo en los contratos de compraventa de empresa, también es muy habitual en los contratos de financiación y en muchas otras, rara vez se invoca, y si se invoca debe ser un evento o un supuesto muy material. Es decir, piensen ustedes que hay que acreditar la materialidad ante un juzgado, porque normalmente el vendedor, cuando ya ha dado el paso de vender su empresa, ya ha dado acceso y ha firmado incluso el contrato, lo que pretenderá es que esa operación no se deshaga. Y eso, pues lógicamente, es justo lo opuesto a lo que puede pretender el comprador, ¿no? Con lo cual, mi experiencia es que las cláusulas de material adverse effect o de efecto material adverso permiten sobre todo la negociación cuando es un aspecto material más que la resolución de los contratos, y que cuando se han llevado a los tribunales en general no han acabado de forma satisfactoria para la parte que al menos pretendía resolver el negocio jurídico. De acuerdo. Pasamos ahora a las manifestaciones y garantías del contrato. Una parte muy importante por la cual se le requiere al vendedor que declare una serie de cosas sobre varias partes relevantes de la empresa, a nivel fiscal, legal, laboral, etc. Sobre todo se pide que sean veraces, íntegras, exactas y correctas. Y aquí, permítame, es donde perdemos mucho tiempo los abogados en la redacción. ¿Por qué? Porque la falta de cumplimiento genera un derecho a ser indemnizado por el comprador y a indemnizar por el vendedor. Por tanto, el vendedor siempre pretende cualificar eso, decir, bueno, hasta donde yo sé, a mi leal saber entender, material, en fin. Bueno, es la parte quizá más compleja. ¿Y cómo se pretende a veces escapar de ahí? Revelando algunas situaciones y haciendo que sobre esas situaciones que se manifiestan no exista obligación de indemnizar. Me refiero a lo que llamo disclosure schedule, muy habitual que las manifestaciones y garantías que suelen ser un anexo al contrato vengan a veces complementadas por un anexo de contingencias reveladas, diciendo, mire usted, comprador, sobre esto no proporcionaré indemnización, no garantizaré. Muy bien, pasamos al cierre. Cumplidas todas las condiciones, comprador y vendedor realizan sus respectivas prestaciones, que son pues entregar las acciones, pagar el precio. Se aplican, si hubieran sido pactadas, cláusulas penales, oiga, no ha venido, en fin, usted, bien. Y sobre todo se ejecuta lo que sería el cierre desde el punto de vista mercantil, ante notario, con el cese y nombramiento de nuevos administradores, normalmente, ¿verdad?, cuando supone un cambio de control, y se suele pedir además que los antiguos administradores formulen las cuentas, incluso que sean aprobadas, de manera que la responsabilidad de lo anterior sea de los administradores salientes y no de los entrantes, y se suscriben los acuerdos con el equipo gestor, habitualmente incluso el pacto de accionistas. Muy bien, evidentemente cerrada la operación se hacen los anuncios, ¿no? Me voy a referir ahora a un aspecto relevante, especialmente cuando ustedes asesoran a los vendedores, que es el régimen de responsabilidad del vendedor. En varios aspectos, tanto en el plazo como en los límites y garantías. Distingamos siempre en el plazo entre dos tipos de supuestos, tanto las contingencias o asuntos de carácter fiscal, laboral, seguridad social, que normalmente lo estándar es que el plazo de garantía dure hasta la prescripción de cada una de estas contingencias o asuntos, o cuando se trata de otro tipo de garantías. Pensemos en reclamaciones de terceros, etc. El plazo habitual puede variar, mi experiencia es que suele ser 18 meses. En cuanto a los límites,
cada vez más la tendencia es que el vendedor imponga límites, es decir, si el comprador sufre un perjuicio o la sociedad que ha comprado sufre un perjuicio, un daño material, voy a indemnizar, pero siempre sujeto a unos límites. ¿Cuáles suelen ser? Pues unos límites que suelen ser tanto que la reclamación tenga un índice de materialidad, es decir, oiga, usted no me puede reclamar cualquier cosa, la reclamación debe al menos llegar a una cantidad, 5.000 euros, 5.000 dólares, si no, usted no puede reclamar, y además, cuando usted haya recibido de estas reclamaciones un número que supere una cantidad, entonces me puede reclamar. Es lo que he puesto aquí, que se llama la franquicia threshold o el basket. Esto es muy importante, y cada vez más, es muy estándar. Recuerden que estamos importando figuras anglosajonas, que se trate de limitar la responsabilidad. Tanto en dónde empieza, con un mínimo por reclamación, y que esas reclamaciones lleguen a un máximo, a un mínimo también, en su conjunto, una cesta, un basket, como en el límite total. En la cesta o basket, es decir, imaginémonos que las reclamaciones tuvieran que llegar a 200.000 euros para poder empezar a reclamar. Lo siguiente que se discute normalmente en un contrato es si superáramos los 200.000 euros, si ya el vendedor indemniza desde el euro 1 o desde el 200.001 en adelante. En este tipo de negociación nos metemos. Y luego el importe máximo puede ser pues, que no haya, o que haya un cap o un límite, que puede ser el precio, un 50% del precio, excepto cuando hay dolo, que como ustedes saben, el artículo 1102 del Código Civil hace nula la limitación al ejercicio de la acción de responsabilidad por dolo, ¿no? Las garantías del vendedor que se suelen ofrecer para cualquier tipo de indemnización suele ser normalmente un escrow, es decir, un depósito donde deja depositado parte del precio en garantía, o un aval bancario, o cada vez más se están, sobre todo los fondos de private equity, suscribiendo seguros de declaraciones y garantías. El régimen de indemnización no me detendré, simplemente decirles que es muy extenso, muy técnico, cómo se debe notificar, en qué plazo, quién ejerce el derecho de reclamación, de defensa, etcétera, etcétera. En cuanto a la resolución de los conflictos, bueno, pues depende de quién compre, quién haga la operación, pero por mi experiencia, los private equities, los inversores financieros, se suelen decantar por arbitrajes, y las empresas depende, tanto arbitrajes siempre institucionales, no arbitrajes ad hoc, como tribunales, ¿vale? Muy bien, ya concluyendo, ¿qué tipo de obligaciones se suelen incluir en un contrato para después del cierre? Básicamente, la más importante suele ser la de no competencia, es decir, que el vendedor en un área geográfica y durante un periodo de tiempo no lleve a cabo actuaciones que puedan entrar en competencia con la sociedad que nos ha transmitido. Suele ser un plazo que viene a ser entre 1 y 2 años, un ámbito geográfico determinado o un ámbito de negocio determinado, y además se suele incluir una penalización muy alta, de manera que sea disuasoria, ¿vale? Además, se suele incluir, junto a la cláusula de no competencia, no compete, una cláusula de no contratación o non-solicitation, es decir, que el vendedor no contrate a personal clave de la sociedad adquirida durante un periodo, también con una penalidad, o, a sensu contrario, existe también la cláusula de permanencia, por el cual el vendedor se le requiere para que se permanezca en la empresa, en el cargo que sea o las labores que sea, durante un periodo. También en los contratos donde hay inversores financieros se incluyen cláusulas de drag along y tag along o take me along, ¿no? Ustedes las conocerán. La cláusula de tag along lo que permite al accionista mayoritario es arrastrar al minoritario siempre y cuando reciba de un tercero una oferta para adquirir el 100% de la compañía, de manera que es habitual que en esos casos, al mismo precio, en las mismas condiciones que haya recibido, que se haya incluido la oferta del accionista mayoritario o del socio mayoritario, éste pueda restar a los socios minoritarios. Y el tag along es precisamente la inversa, es decir, que ante la posibilidad de que el accionista mayoritario reciba una oferta para la adquisición de un porcentaje mínimo,
los minoritarios puedan acompañarle proporcionalmente, de manera que no pueda salirse solo él, sino que ellos, al menos en proporción o a prorata, le puedan acompañar. Otra cláusula habitual que se suele incluir, sobre todo por parte de los fondos de inversión o private equities, son los baches de salida o incentivos al equipo, ¿no? Al equipo gestor, a través o bien de stock options, o bien de acciones liberadas, o bien de phantom shares, o lo que sea, ¿no? Es importante que esto se deje claro desde el principio, con un business plan, y de manera que el equipo esté alineado con los intereses del comprador desde el momento del cierre, desde el closing date. Con esto habría terminado la exposición de hoy, simplemente darles las gracias por la invitación. Comprendo que es un área muy extensa, debería quizás ser objeto de nuevas open classes. A su disposición, dejaré los datos en Unir para cualquiera que quiera conectarme, un placer, y un saludo especial a la gente de LATAM. Tengo especial cariño por esa región en la que he hecho muchas operaciones de money, y un placer, encantado. Si tiene alguien cualquier pregunta, a su disposición para contestarla. Estoy leyendo los mensajes que me envían algunos de los asistentes a esta Open Class. Coincido perfectamente con Ana Costa, que menciona que hay muchos temas en los que profundizar, totalmente de acuerdo. Me gustaría que profundizaran ustedes, si les gusta el M&A, en los documentos preparatorios. Insisto mucho en que sepan hacer bien una carta de confidencialidad, en que sepan hacer bien un Memorandum of Understanding o una carta de intenciones, que tengan ustedes en cuenta ciertas prevenciones, que sepan ustedes que sus clientes no deben asumir ciertas obligaciones. Creo que son los actos preparatorios del contrato de compraventa mucho más relevantes, por mi experiencia personal, de lo que la gente cree. Luego marcan mucho el devenir de la negociación, y son muy importantes que ustedes sepan redactarlos, y que espero en el máster profundicen desde el punto de vista práctico en estos documentos. Por mí nada más, a su disposición, dejaré mis datos, cualquier consulta, encantado. Muchas gracias.